Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a ver es el 1.2, concepto de proporcionalidad directa. Para empezar esta clase, vamos a identificar algunos términos que son importantes y que tienen que ver mucho con esto que dice proporcionalidad directa. ¿Qué podemos entender nosotros como proporcionalidad directa? Es cuando hay dos variables en una ecuación, una depende de la otra y que cuando una aumenta, la otra también. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una función, se representa y generalmente ocupamos unas variables, que en este caso nosotros las conocemos como X y Y. Estas son variables. Cuando a mí me dan una función para encontrar el valor en el cuadro de datos donde encontramos los resultados, que es el que hemos estado trabajando, en este caso yo voy a poner uno de ejemplo. Y generalmente nosotros vemos que nos dan una función y es igual a X. Cuando a mí me dan mi función, yo identifico las variables, que ya sabemos que es Y y X. Esto es una variable. Esta es otra variable. Y este número nosotros le vamos a decir que es una constante, que también recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Textualmente, yo puedo decir, en el problema inicial, X y Y son las variables, mientras que la cantidad que no varía se le llama constante. Cuando Y es función de X y se expresa de la forma Y es igual a X, se dice que Y es directamente proporcional a X y al número que está representado por la letra A se le llama constante de proporcionalidad. Ahora bien, con estos datos que yo ya les he dado, vamos a hacer el problema inicial del día de hoy. Nuestro problema inicial nos dice, una resma de papel bond pesa 2 libras. Representa el peso Y libras de X remas de papel bond. Ahora bien, aquí me están dando que la resma de papel pesa 2 libras. Representa el peso con la variable Y. Libras de X, que es la otra variable,
de papel bond. Ahora sí me escuchan. Camila, ¿ya me escucha? Bueno, entonces a nosotros nos dice el problema inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos, cuando el valor de X es multiplicado por 2, 3 y 4, ¿cómo cambia el valor de Y? B, ¿cuál es el valor de Y sobre X? Es constante. Y C, representa Y en términos de X. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra función. Entonces nos están diciendo que Y va a ser igual a 2 libras de la cantidad de resmas de papel. Entonces, ¿qué? X representa las resmas de papel, Y es lo que yo voy a encontrar y la constante que nosotros ya conocemos que nos dice que una resma pesa 2 libras. Entonces se genera esta función. Aquí ya tenemos nuestras variables y nuestra constante. Como ustedes ven, se representa en lo que les acabo de explicar. Y va a ser igual a X. ¿Qué valor adquiere A? Si lo vemos en esta representación, ¿qué valor tiene A en esta función que acabamos de poner aquí en la 2? Ahora bien, entonces a mí me dicen que tengo que hacer un cuadro para encontrar los valores de Y cuando X cantidad de resmas de papel pesen 2 libras. Entonces vamos a hacer el cuadro. Entonces, aquí vamos a saber, X son las resmas y Y son las libras. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Como ustedes saben, siempre les vamos a dar valores a X. En este caso, yo le voy a dar el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, me dicen que tengo que encontrar el valor de Y, que son las libras, que es lo que me están pidiendo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a reemplazar en nuestra función, que en este caso es Y es igual a 2X, y vamos a reemplazar el valor de X con los valores que yo tengo acá. Entonces, si nosotros lo hacemos, queda de la siguiente manera. Y va a ser igual. Cuando X vale 1, 2 por 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. Cuando X vale 2, 2 por 2 sería 4. Cuando X vale 3, 2 por 3 sería 6. Cuando X vale 4, 2 por 4 sería 8. Cuando vale 5, sería el valor de Y 10. Y cuando vale 6, el valor sería 12. De esta manera ustedes encuentran ya los valores que adquiere Y cuando nuestra variable X toma los valores indicados. Entonces, la primera pregunta que nos hacen, cuando el valor de X es multiplicado por 2, 3 y 4, ¿cómo cambia el valor de Y? A ver, ¿qué ven ustedes? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto aumenta? El doble de cada uno del valor El doble de X. de cada uno. Cuando nosotros vemos eso, dice,
Tal como se muestra en la tabla, cuando el valor de X cambia multiplicándolo por 2, 3 y 4, el valor de Y corresponde también y va cambiando al ser multiplicado. Entonces, ahí ustedes ven que si uno aumenta, ¿qué pasa con el otro? Aumenta también. Aquí tenemos 1, es el doble, 2 es el doble, así sucesivamente. De esa manera usted sabe que es proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si uno aumenta, el otro también. Ahora, la siguiente pregunta que nos hace en el literal B dice, ¿cuál es el valor de X sobre Y? ¿Es constante? Sí, es constante. ¿Por qué? Ya van a ver. A mí me dicen en el literal B, me hacen esto para saber si la proporcionalidad es directa. ¿Y usted cómo sabe eso? Muy sencillo. Lo único que usted tiene que hacer para poder encontrar esto es hacer la división. Y entre X. Y entonces eso va a ser, vamos a ver si es una proporcionalidad directa. ¿Cuánto vale Y? Cuando X vale 1 sería 2 entre 1, eso va a ser igual a 2. Ahora vamos a hacer con el segundo. Y vale 4. Y vale 4 y X vale 2. ¿Cuánto me da? Me vuelve a dar 2. Ahora, vamos a hacerlo acá. Sería 6 entre 3 y eso va a ser igual a 2. Significa que yo voy a hacer con todos y me va a dar la misma proporcionalidad. 8 entre 4 es igual a 2. 10 entre 5 es igual a 2. ¿Qué significa? Que existe la misma proporcionalidad. ¿Qué significa? Que al hacer la división de Y entre X siempre me va a dar el valor de 2. ¿Está entendido o todavía tienen dudas? Ahora, Entendido, señor. el literal C representa Y en términos de X. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrar cuánto vale Y dice, con el resultado de B se sabe que el valor de Y es X por 2, que fue lo que encontramos nosotros aquí. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay una proporcionalidad directa? Primero, que si la X va aumentando, la Y tiene que ir aumentando. Y que cuando usted hace la división entre el valor de Y y X, nos tiene que dar el mismo número. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es el 1.3, son los valores que toman las variables, dice. El problema inicial nos dice, piensa en los valores que puede tomar las variables de las siguientes situaciones. Para llenar una piscina rectangular a una altura, que en este caso es la profundidad de 120 centímetros, se vierte agua a un ritmo de 6 centímetros de altura por hora, que ya ustedes saben que la altura es la profundidad. Dice el literal A, ¿cuántas horas se necesitan para llenar 120 centímetros de altura? B, si el tiempo transcurrido de llenado de agua se expresa con X,
¿desde qué hasta qué valor puede tomar la variable X? Y C, dado la variable Y representa la altura, que es la profundidad del agua, ¿desde qué y hasta qué valor tomaría la variable? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a hacer la solución y dice, la primera pregunta que nos dice es, ¿cuántas horas se necesita para llenar 120 centímetros de altura? Aquí en la explicación, vamos a hacer el literal A. Me dice, como cada hora se llena 6 centímetros, ¿cómo voy a saber yo cuántas horas se necesitan? Y eso es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Me dicen que para llenar una piscina rectangular a una altura de 100, se vierte agua a un ritmo de 6 centímetros por hora. Entonces, en una hora, ya ustedes saben que X son las horas y Y son los centímetros. Entonces, vamos a empezar, le vamos a dar valores a X, sería 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ya sabemos que al principio, pues si es 0, sería 0. Ahora bien, me dicen que en una hora se llenan 6 centímetros. Ahora, me están pidiendo que en cuántas horas se llena la piscina que tiene 120 centímetros de altura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Solamente hacemos la división. 120 dividido 6. Eso va a ser igual. Ustedes lo pueden hacer ahí en su calculadora. Y eso nos da como resultado 20. Ahora, entonces se necesitan 20 horas. Entonces, esa es la respuesta. Se necesitan 20 horas. Ahora, el literal B nos dice, si el tiempo transcurrido de llenado del agua se expresa con X, ¿desde qué hasta qué valor puede tomar la variable X? Entonces ya nosotros sabemos que si son 20 horas, en 20 horas se llena los 120 centímetros. Entonces, ¿hasta qué valores podemos tener nosotros? Entonces aquí dice, desde 0 hasta 20 horas, y esto se representa como lo que vimos en los intervalos, ¿se acuerdan? Donde se dice que va desde 0, ya ustedes saben que desde 0 hasta 20 horas. Entonces yo eso lo tengo que representar de la siguiente manera por el valor. Entonces me queda 0. Aquí se los voy a expresar más fácil. Dice que los valores de X tienen que ser mayores que 0, mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 20. De esa manera yo lo tengo que representar. Ahora bien, el literal C nos dice a nosotros, dado que las variables Y representan la altura de agua, ¿desde qué hasta qué valor tomaría la variable? Entonces, ahí nosotros sabemos que puede empezar desde 0 hasta 120, que son los valores que tenemos de los centímetros. Entonces va desde 0 hasta 120
centímetros. Entonces, ¿cómo nos va a quedar expresado? Nos va a quedar van a ser, los valores de X van a ser mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 120 centímetros. Ahora bien, si nosotros hacemos esto y decimos que en 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cómo nos va a quedar a nosotros los valores ahí representados? Entonces a nosotros nos va a quedar así. Si yo tengo Y, esto va a ser igual a 6X. Entonces, para yo poder llenar estos valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Cuando es una hora, entonces me va a quedar, Y va a ser igual, 6 multiplicado por 1 significa que es 6. En una hora se va a llenar 6 centímetros. Cuando X vale 2, se va a llenar 12 centímetros. Cuando X vale 3, se va a llenar 18 centímetros. Y cuando vale 4, se va a llenar 24 centímetros. De esa manera nosotros podemos ver también que se representa una proporcionalidad. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque al ustedes hacer, el inicio no se toma en cuenta porque ustedes saben que son valores en cero. Se toma desde 1, que es donde nosotros partimos, que nos dicen que en una hora se llena 6 centímetros. Entonces, si ustedes lo hacen 6 entre 1, que es lo que estamos viendo, Y entre X, eso va a ser igual a 6. Si lo hacen con el siguiente, sería 12 entre 2, va a ser igual a 6. 18 entre 3 es igual a 6. Y 24 entre 4 es igual a 6. Y de esa manera también nosotros vemos que se da una proporcionalidad directa. Ahora bien, ¿qué valores toman las variables? Las variables van a tomar los valores que me indique o que me den el resultado. Ya ustedes saben que siempre lleva a depender de X. Entonces, X siempre va a ser la variable independiente. ¿Por qué se le llama independiente? Porque de ella depende el resultado. Y Y tomará el nombre de variable dependiente. ¿Por qué? Porque su resultado o su valor depende de X. Para que a ustedes les quede más fácil, siempre la variable independiente es la que usted le da los valores. Y la variable independiente es la que usted le da los valores. Y la dependiente es lo que usted encuentra pasando por los valores que usted dio en la función. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo está bien. Para mí todo está bien, señor. Listo. Entonces, hay otra cosa muy importante porque ya vamos a entrar en el plano cartesiano. Dice, los valores que puede tomar la variable X se llama dominio. Y los que se llama, y los de Y se llaman rango. Eso es algo que se lo tienen que ir aprendiendo porque lo vamos a utilizar bastante en el plano cartesiano. Entonces, X es el dominio y Y es el rango. Entonces, si no hay ninguna pregunta y todo está claro, pues con eso damos por terminada la clase del día de hoy.